Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí Estamos de estamos vuelta por acá. de vuelta. Disculpen estas vacacioncitas que tomamos. Estamos ahí arreglando un par de buenos episodios para seguir compartiendo con ustedes. Pero para entrar de lleno en materia, para no hacerle perder mucho tiempo, seguimos con nuestra serie donde estamos hablando un poquito de la batalla cultural que iniciamos, ¿verdad? Con un tema que se ha vuelto muy popular dentro de las iglesias, que es el homosexualismo, ¿verdad? Y seguimos en esa línea, porque dimos como una pequeña introducción, pero hoy vamos a hablar de uno que está, yo diría que introduciéndose bastante, no solamente en la iglesia, como hemos visto algunas iglesias ya mostrarse a favor de esto, sino que también está entrando en toda Latinoamérica, que es la aprobación de lo que es el matrimonio gay. Aquí vamos a Ujú. hablar una cosmovisión, vamos a decir, cristiana sobre lo que es el matrimonio, cómo se veía el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y nos vamos a hacer una que otra pregunta sobre este tema. Así que, Rafa, eh, así a nivel de introducción, ¿qué es esto del matrimonio gay? ¿Qué tú piensas del matrimonio homosexual? Bueno, es desde un punto de vista objetivo, vamos a decirlo, es simplemente la unión legal o la unión frente al Estado de dos personas eh, del mismo sexo. Vamos a decir, no, o sea, va más allá que lo que, por ejemplo, en Dominicana entendemos que es unión libre, que es simplemente cohabitar en el mismo lugar. Estamos hablando ya de un tema de herencia, un tema de reconocimiento frente al Estado y sociedad, de que todo es una unión seria que comparte bienes y demás, ¿verdad? Eso es desde un punto de vista cristiano, obviamente. Eh, si usted es un cristiano ortodoxo, sabrá que la iglesia jamás ha estado de acuerdo con la práctica y mucho menos con la unión de forma oficial de la misma. Si bien es cierto que en el mundo grecorromano, que él es parte de donde el Nuevo Testamento toma lugar, principalmente en las provincias romanas como es Tesalónica, Éfeso, Roma, Corintio, a diferencia de los judíos en Israel, sí existía un tipo de unión y una vista menos agresiva al respecto de esto. Por ejemplo, tenemos una tradición de que el emperador Nerón, que vivió en tiempos bíblicos, ¿verdad? Se casó con un niño, o sea, niño varón. Ahí podemos ver tanto pederastía como homosexualismo, porque estamos hablando de un niño del mismo sexo que el emperador. También se hablaba incluso que los griegos, la gente que vivía en Grecia, tenía un tipo de relación abierta donde podía ser lo que hoy conocemos como bisexuales, que no importaba que pudieran estar casados con una mujer, pero sus concubinos de forma masculina, pudiesen ser hombres. Era parte del mundo donde la iglesia se desarrolló y por eso el cristianismo, cuando llega al mundo gentil, es tan contracultural de que parte de la ética de estas personas es que no ven con buenos ojos esta práctica que todo el mundo en aquel entonces veía como normal, ¿verdad? El homosexualismo no es algo nuevo. Incluso en tiempos romanos y griegos era peor de lo que nosotros estamos. Si ustedes se están alarmando ahora con las cosas que estamos viendo, créanme que en el mundo antiguo las cosas eran aún más agresivas y vamos a decir perversas, por usar una palabra cristiana, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que con la expansión del cristianismo, el imperio romano se cristianiza, el cristianismo se vuelve parte, vamos a decir, de la religión oficial de los imperios posteriores. El cristianismo es la religión que practican los colonizadores, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, y obviamente los europeos, los diferentes imperios, tanto el inglés como el español. Eh, Abrazaban el cristianismo como la religión oficial del imperio, por tanto la ética cristiana era lo que se esperaba. Vamos al tiempo de la conquista acá, en este lado del mundo, América, y nuestra sociedad, para bien o para mal,
por lo menos de un punto de vista ético, es cristiano. Siempre hemos visto el matrimonio de una perspectiva cristiana, hombre y mujer, hombre biológico y adulto, muy importante, y mujer biológica adulta. Esa es la unión. Y obviamente con la llegada de las ideas progresistas, aquí no estamos hablando, para que entiendan, desde un punto de vista político, si somos de derecha o de izquierda, simplemente estamos hablando de los hechos como son. Las ideas progresistas empiezan a introducirse en la sociedad occidental y empezamos a pensar, a filosofar de que si esto es posible, si por qué, si vivimos en un mundo libre, podemos negarle a personas del mismo sexo los mismos derechos que un heterosexual y demás. Y llegamos a este punto de que ya estamos reconociendo de una perspectiva legal y estatal las uniones de personas del mismo sexo. Y algo Obviamente, interesante, no, que algo interesante con eso, viejo, es que tú bien tocabas, el hecho de que vemos cierto tipo de práctica, ¿verdad? Como de esta unión entre distintos hombres. Por ejemplo, vemos los griegos era una práctica en sí, la que era ellos parte de tenían la cultura griega. relaciones, era parte de la cultura griega. Sin embargo, ellos Perdona que te nunca, interrumpa. El Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el exacto, emperador, el gran conquistador del mundo antiguo, es conocido, aparte de sus hazañas como estratega militar y político, era por su vida sexual. que se Él echaba con hombres era... y con mujeres. Sí, sí. Y No, entiendan que para nosotros quizás es alarmante, pero para la época en la que él vivió era simplemente parte del mundo. O parte sea, no se esperaba de menos sus de él. hechos. Hay algunas, ¿verdad? Algunos puntos, digamos, no todo comprobado, ¿verdad? Históricamente, pero hablaban de esta película, por ejemplo, que todos, creo que muchos hemos visto de 300, ¿verdad? Ujú. Donde tenemos a este grupo de hombres, este ejército, eh, que lo que decían que la razón por la que peleaban fervientemente unos por otros era porque eran amantes todos, o sea, eran todos como amantes los unos de los otros, pero que quería llegar al punto de que aunque la práctica estaba, había un reconocimiento de que había una diferencia entre la unión de un hombre y una mujer y la unión de un hombre y hombre. Por ejemplo, los tratados de matrimonios romanos que tenemos se han descubierto, en su mayoría lo que apelan es a la unión de un hombre y Hombre, una mujer. mujer. Aunque había una permisividad, ¿verdad?, en el acto entre hombres, la realidad es que Ujú. había una diferenciación entre estas dos. Y algo interesante también con esto es que hemos visto esas dos grandes sociedades, tanto la griega como la romana, que colapsaron en su tiempo. Ujú. Y si vamos al desarrollo, ¿verdad?, de la idea de por qué colapsan los imperios, por qué colapsan las naciones, uno de estos grandes puntos, ¿verdad?, que llevan a la caída de un imperio, toca el tema de lo cultural y lo social. Un colapso Ujú. cultural y social donde se pierde esta noción de los valores, donde todo empieza a ser subjetivo. Y a mí me causa mucha curiosidad porque si lo traemos a nuestra época, son de las cosas que estamos viendo. Estamos viendo en Latinoamérica, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, digamos que un colapso político, donde ya las personas no creen en nadie. Ya tú tienes como estos partidos que hoy en día se encuentran al extremo cada uno, tanto de izquierda como derecha, se han ido cada vez más al extremo. O sea, estamos viendo el principio de un colapso político, pero estamos viviendo también un colapso social, donde las personas ya no diferencian su mano izquierda de la derecha, donde ya no se diferencia un hombre de una mujer. Y esto lleva a un colapso en sí de la ética o de las prácticas que Ujú. hemos llevado durante todo el tiempo. Y una de estas prácticas siempre ha sido el matrimonio y lo que se entiende como matrimonio. Como decíamos, el entender el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Um, y en nuestras sociedades, sí cabe decir que todo este movimiento, hay veces que pensamos como que esto es una batalla que tiene años librándose, pero la realidad es que es muy reciente. Sí, Todo este no. tema fue, yo diría, como lo que nosotros construimos como cristianos por aproximadamente 1800 años ha venido en retroceso en un corto plazo de unos 60 años como mucho. O
sea, toda esta idea, todo este movimiento, ¿verdad? De la liberación, vamos a decir, aunque empezó en los 1800, hoy en día, en 1960 con la revolución sexual fue donde esto se dinamizó o se disparó y se popularizó. Previo a esto veíamos que las personas, digamos que no tenían ningún tipo de afiliación o se sentían a favor, primero de la promiscuidad, que este es el primer punto, o sea, la promiscuidad, tener relaciones antes del matrimonio. Después de ahí se vino todo el tema de la liberar a la mujer. ¿Por qué si el hombre puede estar saliendo, verdad, y teniendo muchas chicas, la mujer no puede hacer lo mismo? Y mira cómo poco a poco se van entretejiendo todas estas ideas. Luego viene la idea, ven acá, si yo tengo deseo y pasiones por una persona del mismo sexo, ¿por qué no la puedo expresar de la misma forma que una persona heterosexual? Y se va dinamizando todo a partir de esta liberación, aparte de que este tipo de mentalidad entre en las escuelas, que algo que ha causado mucho daño es que esta agenda, vamos a llamarla así, no me importa, esta agenda ha sabido moverse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como cristianos, ¿cuál fue la respuesta del cristiano en esta época? No vamos a recluir en las iglesias. O sea, vamos a salir del mundo. Exacto, vamos a crear esta burbuja y vamos a salir de las escuelas totalmente. Como que no hubo un esfuerzo de lo que hizo estas personas. Estas personas iniciaron un proceso a largo plazo de indoctrinar a los niños y empezó a desarrollarse como toda esta idea de que esto está bien, esto es normal. Y se desarrolla, ¿verdad? Y estamos a donde estamos hoy en día, donde cada vez más vemos en la sociedad que esto es algo aceptado, que esto es algo bien visto. Pero cabe decir, nosotros como cristianos, que al final en cuenta hemos perdido nosotros la batalla contra la cultura, o hemos perdido nosotros la batalla contra esta pelea de lo social, hemos perdido la batalla cultural y la realidad es que yo diría que no. Más que nunca, lo importante aquí es nosotros poder ver la información y poder dar respuestas objetivas a estos hechos, de lo que nosotros entendemos que es el matrimonio, y no solamente lo que nosotros entendemos que es el matrimonio, sino el propósito en lo natural del mismo, de lo que es el matrimonio. Sí, tú tocabas algo muy interesante. Yo no soy sociólogo, ¿verdad? Y mi área de interés histórico siempre se cae más a la parte de la iglesia. Pero hay un buen libro que se llama The Case, o sea, en inglés es The Case Against the Sexual Revolution, el caso en contra de la revolución sexual, que habla de cómo la revolución sexual de los 60 influenció muchísimo en lo que nosotros entendemos como sexualidad al día de hoy. O sea, y como en inglés dicen el slippery slope, no sé cómo decirlo en español, si tú sabes cómo es. Yo diría que es como esa caída de colina, o sea, cuando tú te vas en una bicicleta de colina, que simplemente va acelerando esa bicicleta y sigue bajando. Exacto, sí. Fue como el comienzo de todo lo que estamos viendo hoy, como la degradación social. Si bien nosotros intentamos mantenernos fuera del espectro político y las discusiones que hay, yo creo que cabe decir que ambos somos conservadores, ya con eso pueden imaginarse por qué tipo de partido nosotros lo tenemos inclinado, pero somos gente objetiva. Se habla mucho incluso de esta dama llamada Simone de Beauvoir, Sí. que creo que es francesa, que ha sido de las grandes precursoras de las ideas feministas y de las ideas de la liberación sexual de la mujer y de la ideología incluso del género, diciendo frases como no se nace mujer, se llega uno a serlo. Hay otra dama que también tengo en la mente, pero no me acuerdo el nombre, que también fue de las cabezas ideológicas del movimiento de la liberación femenina y sexual del día de hoy, y de incluso de la ideología de género. A lo que intentamos decir es que en el proceso de todo esto, como tú decías, Samuel, en el proceso de que estas ideas estaban empezando a tomar fuerza, empezaban a tomar presencia en la televisión, en el Estado, en la cultura, la iglesia
y es una doctrina que yo critico mucho. Yo sé que muchas personas la abrazan, pero yo siento que le ha hecho mucho más daño a la iglesia que bien, que la doctrina de que viene un rapto antes de la gran tribulación, que tenemos que dejar que el mundo se lo lleve el demonio y simplemente esperar que el Señor venga. O sea, la teología dispensacionalista, que es el nombre académico de lo que estamos hablando, en el siglo pasado tenía mucha prevalencia en el mundo evangélico, bautista y pentecostal principalmente, que son las denominaciones más grandes que permean a los Estados Unidos. Y la iglesia, en vez de hacer la contra de un punto de vista cultural, simplemente se decidió recluir en las iglesias, como tú decías, a mí, y esperar el rapto. Incluso se escribieron libros en aquella época que hablaban de que por qué el Señor viene en 1985 y cosas de esa Ujú. índole. En otro día podemos hablar de lo que es el dispensacionalismo, pero simplemente tirando datos históricos en este momento. Eh, También podemos decir que hay un dicho, no sé, hay supuestamente lo que se entendía como el manifiesto homosexual, que se hizo viral en el tiempo de la pandemia porque hablaba de que vamos a ir por tus hijos y demás. Ese manifiesto es del siglo pasado, no es nuevo, y hablaba de que el plan de ellos era primero nos vamos a meter, creo que era en la cultura, de la cultura nos vamos a meter la sociedad, de la sociedad nos vamos a meter el entretenimiento, del entretenimiento nos vamos a meter al Estado y de ahí nos vamos a meter a las iglesias. Creo que ese era como sé que es algo parecido así, Ujú. pero como la progresión que ellos querían. Y señores, seamos sinceros, su plan ha funcionado. Si hoy, Y yo está- creo si hoy que, estamos, si hoy estamos aquí teniendo esta conversación, es porque su plan ha funcionado y han ido logrando su meta. Eh, y tenemos que nosotros como cristianos recapacitar y ponernos a pensar qué nosotros hemos hecho mal, que, que hemos permitido que estas ideas estén presentes en el mundo cristiano occidental. ¿Qué la iglesia ha hecho al respecto? Y por favor, dejémonos de la idea de que estamos viviendo los últimos tiempos, que estas son señales del fin y demás, que está bien, vamos a ceder esa parte. Pero amigos, estas cosas no son nuevas. Estas cosas estaban presentes en el tiempo que la iglesia se estaba desarrollando. Esto no es nuevo. y algo interesante ahí que tú tocas es el tema de qué estamos haciendo nosotros como iglesia, diría yo. ¿Por qué? Tú sabes que mi pasión son trabajar con jóvenes y dentro de la juventud, o sea, cabe decir que cada generación no necesariamente está aceptando, ¿verdad? Lo que es este movimiento, pero cada vez se hacen más preguntas. ¿En qué sentido? En el sentido de que han llegado a concebir la idea de no permitirles este tipo de unión como algo injusto. ¿A qué Ujú, me refiero? Como, ¿por qué un hombre y una mujer se pueden unir en matrimonio y una persona del mismo sexo no puede? Y la forma en la que esto se ha ido desarrollando es con la idea, bueno, ¿por qué no se le permiten los mismos derechos que con una pareja heterosexual? Por ejemplo, ellos, si son una pareja homosexual, no pueden percibir los mismos derechos. ¿Por qué? Porque el seguro, cuando nosotros nos casamos, por ejemplo, el seguro médico cubre a una persona dentro ujú, del matrimonio, pero estas personas homosexuales no lo hacen. Entonces, mira qué sutil se mete la idea de que, oye, simplemente vamos a permitirles esto por temas de derechos, para que ellos puedan ujú, acceder a derechos que todas las otras personas pueden participar. Y mira cómo esa cuestionante se va trazando desde una injusticia ujú. social hasta el punto, ¿verdad?, de quebrar lo que tenemos a lo largo de la historia como entendido como matrimonio. Por ejemplo, si vemos los orígenes del matrimonio, las primeras pruebas que tenemos de matrimonio, estamos hablando de hace más de 3.000 años antes de Cristo. Es Ujú. donde se tienen las primeras muestras o pruebas de unión. Y todas estas uniones muestran de que eran entre hombres y mujeres. O sea, no hay ningún dato Heterosexualidad. del mundo antiguo donde se pruebe o se demuestre que habían uniones entre hombres en el sentido Ujú, legal, vamos a decir. ujú, Y cabe decir de que esto tenía un propósito. Desde una cosmovisión cristiana sabemos de que el matrimonio es una institución eh, ujú. puesta por Dios, no es algo que vamos a tal vez desarrollar mucho porque creo que la mayoría de nuestros oyentes Son se cristianos. alinean.
¿verdad? A esta cosmovisión, pero cabe decir que fuera de la cosmovisión cristiana, el mundo antiguo mantenía esta legalidad de unión entre hombres y mujeres. Había un propósito, ¿verdad?, en el mundo antiguo de temas de propiedad, temas de alianzas. Por ejemplo, vemos que era muy común lo que era un matrimonio arreglado, donde un padre se une con otra familia y deciden casar a sus hijos por temas de accesibilidad de bienes. O sea, tú tienes tal vez mucho trigo, yo tengo muchos ganados, vamos a casar a nuestros hijos y ahora tenemos trigo y ganado. Entonces, pero vemos siempre esta práctica. ¿Por qué no casaban a los hijos varones? Y unían una alianza de hijos varones. Entonces vemos que aún dentro de esta, digamos, moral que tiene el hombre, esta ley que tiene el hombre escrita en su corazón, había un entendimiento de que la unión se debía de dar entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque adivina qué, hombre y mujer, ¿qué dan? Hijos. Hijo. Entonces se entiende Hijo da, próxima generación. que la única forma de multiplicar a las generaciones es con la unión de un hombre y una mujer. Y no que se entiende, es la única forma científicamente, biológicamente, en la que la sociedad se puede desarrollar en el sentido de multiplicación. Sí, y Aquí, yo, ahora que tú mencionas eso también, matrimonio, por lo menos, acuérdense, mi área de especialidad es Biblia antigua, no sociología ni etimología de las palabras modernas. Esto lo estoy sacando del comentarista político Nicolás Márquez, que decía que matrimonio viene del latín matriz monium, unión de la matriz, o sea, la matriz materna, donde nacen los niños, donde nacen los bebés, ¿verdad? Que de ahí, me pueden corregir si estoy mal, acuérdense, esto no es mi área de especialidad, eh, o sea, es como decir matrimonio homosexual, una contradicción en palabras. Eso es como decir cristiano ateo o decir Windows funciona, cosas como esas. O sea, es una contradicción en palabras, ¿tú entiendes? Porque desde el nombre como tal se entiende que aquí es una unión que va a procrear. Ahora bien, podemos tener los matices si, por ejemplo, una pareja heterosexual que es infértil y demás, o decide no tener hijos. Está bien, o sea, esos son matices que podemos discutir para otro día, pero en sí, la esencia de la idea del matrimonio es la procreación de la próxima generación. y que De también ahí es esos que casos de que que tú viene la idea. mencionas, esos casos que tú mencionas son escenarios, son cosas únicas, o sea, no es lo normal. Estos son casos anormales, que es el mismo tema, por ejemplo, de una persona que nace, ¿verdad? Am, con genitales, ¿verdad? Tanto de hombre como mujer, un hermafrodita. Son Ujú, casos únicos, o sea, no es lo normal ni es lo natural, es algo anti la naturaleza. Por eso lo vemos ujú. como una anomalía. Por ejemplo, el hecho de que una mujer no pueda procrear es una anomalía de la naturaleza. Lo natural o lo normal es que una mujer pueda procrear. Y aquí viene, Rafa, algo interesante, Ujú. haciéndote esta pregunta, y es que muchas personas, como tú decías, no somos profesionales, ¿verdad?, de la definición de las palabras, de la etimología, pero tenemos esta idea de lo que es el matrimonio. Aunque hoy en día se tiene esta idea de que el matrimonio debería de ser solamente la unión de dos personas que se aman. Entonces la pregunta sería como si el amor debería de ser la razón principal de un matrimonio. El amor, como Dios lo define, ¿verdad? Debería ser la razón principal de un matrimonio. Lo que pasa, o sea, hablando de un punto, ya obviamente nuestra fe cristiana informa todas las demás áreas de cómo vemos incluso hasta la política, ¿verdad? Yo entiendo y quizá mis hermanos extraconservadores me van a ver con malos ojos, que si hay dos personas homosexuales que desean vivir juntos, sin ninguno, o sea, sin ningún arreglo legal y demás, y son gente soberana, yo creo que el Estado, de un punto de vista del Estado, no creo que se debería prohibir. Pero espera, o sea, oye, cómo lo estoy fraseando, ¿no? Para que no vayan a decir que Rafa está a Sí, favor de porque eso. ya estoy esquivando aquí las piedras. Sí,
Sí, sí. Ahí yo te diría, ok, o sea, bajo la libertad de culto que nosotros tenemos, yo entiendo que ese tipo de cosas pueden ser posibles. Ahora bien, legalizar estas uniones es donde yo tengo vamos a decir, el problema. Si yo soy amigo tuyo, Sam, porque el matrimonio como lo definimos es hombre-mujer debido a la matriz materna, la concepción de la próxima Ujú. generación. Si tú y yo somos amigos, Sam, y tú vas a querer que el Estado reconozca nuestra amistad o algo así. O La sea, yo, realidad, o siento- sea, yo exacto, siento que como que no es ni yo siento lógica que la idea. ajá, yo siento que es lo mismo en el caso del matrimonio. Ese matrimonio tiene funciones específicas, que es la unión de dos personas con el fin de la procreación de la próxima generación y el criar los hijos. Tú dirás, no, eso no es matrimonio. Sí, en definición, o sea, la palabra en sí es lo que te quiere enseñar. Y ahí yo te Entonces, quería, donde quería llevar con eso, porque tocaste ese punto, es que a veces vemos esta idea del matrimonio como es solamente una unión por amor, porque yo amo a esta persona y nos queremos beneficiar el uno con el otro. Pero la realidad es que la intención del matrimonio, y aquí de nuevo, entrando en una cosmovisión cristiana, ¿por qué? Porque somos cristianos. La intención del matrimonio no es solamente, digamos, que ese disfrute, ¿verdad? O algo bueno entre esa pareja, sino que la esencia del matrimonio es para producir una sociedad, para que la ujú, sociedad continúe desarrollándose. Tú lo ves en Génesis, tú lo ves en Éxodo, tú lo ves en Levítico, Jeremías, o sea, toda la Biblia está en su composición. La idea del matrimonio es el disfrute de estas dos personas en unión y aparte es para beneficio de la sociedad con el tema de la ujú, multiplicación, con el tema del crecimiento. Y por último también a nivel bíblico vemos de que el matrimonio es un reflejo de la unión de de Cristo y la Cristo con su iglesia. iglesia. Sí. Entonces, damos a entender de que esta unión tiene un propósito y digamos en lo secular tiene un propósito de edificar a una sociedad, de multiplicar Ujú. una sociedad, de hacer crecer a una sociedad. Y en lo cristiano vemos de que es reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Tú decías algo y me acuerdo, no sé quién es el autor de la frase, pero con lo que dices tiene mucho peso que lo digamos, que la base de la sociedad es la familia. En la familia. En la familia, si no tenemos familias, no tenemos, la sociedad colapsa. Y por ende, o sea, y aquí podemos empezar a hablar de que si las parejas del mismo sexo pueden adoptar bebés, que yo entiendo que no. O sea, que un niño necesita a papá y a mamá en la casa, a ambos sexos. O sea, un padre y una madre, no dos padres, porque un padre en el mundo óptimo en el que vivimos no puede hacer el trabajo de una madre, ni una madre puede hacer el trabajo de un padre. Y podemos hablar de las familias monoparentales, pero aún así se entiende que incluso en el desarrollo de una persona que vive en una familia monoparental, que, por ejemplo, que siempre tienen, la mayoría de los casos tienden a ser los padres, esa persona incluso crece con carencias de identidad, incluso, y tienen Ujú. que ir hasta psicólogo para buscar ayuda. Puede que, o sea, estoy tirando, cada caso individual es diferente, no estoy diciendo, pero como regla general, este tipo de cosas tienden a pasar. Por eso, o sea, no solo personalmente, desde un punto de vista bíblico, y no estamos intentando ser gente de odio o gente que no. O sea, yo acabo de decir que, que si alguien quiere vivir ese estilo de vida, que lo viva. O sea, que imagínate, nosotros no podemos forzar a nadie a ser cristiano. Y la misma libertad que nosotros necesitamos para poder expresar nuestra fe cristiana y poder reunirnos los domingos, es la misma libertad de expresión que esa gente merece para vivir como quiere expresar sus ideas. Por eso, en ese sentido, ni modo. Ahora bien, desde un punto de vista bíblico y ético, sabemos que es pecado y Claro. tenemos que ser claros al respecto. Eh, la iglesia por 2000 años, y no puede ser que la iglesia por 2000 años ha estado equivocado sobre este tema, ha pensado, o más bien ha mantenido la tradición de que no es algo que Dios apruebe porque es contra la naturaleza de la humanidad. Es simple y llanamente no es el plan perfecto de Dios para la sexualidad humana que dos hombres estén sexualmente juntos. No es No fue ni discurso de odio. siquiera
No, y Es Biblia. biológicamente, o sea, no, y biológicamente, o sea, si nos vamos a la biología, no fueron hechos para ser compatibles, o sea, no fueron hechos para, en tema sexual, darse mantenimiento, vamos a decir, no, no está bien, no fueron creados para eso. Sí, Incluso sus incluso, órganos no están creados para unirse el uno con el otro. sí, sí, y también, por ejemplo, aquí tenemos que hablar de que la población donde la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual están presentes o sea, son datos, En no la soy yo comunidad como gay. inventado, en la comunidad gay, la comunidad con más casos de VIH, SIDA, en la comunidad homosexual. La expectativa de vida de una persona, de un homosexual sexualmente activo, se dice que no pasa de los 65 años, creo que es. Puedo estar mal en el dato, o sea, yo sé que hay, volví a digo, tenemos nuestra área de especialidad, pero sí, sí he visto los casos de lo que estamos hablando. Ahora bien, incluso, vamos a ser sinceros, señores, el ano no está preparado para recibir un pene. O Eso fue sea, hecho para no, sacar, no para entrar. ajá, fue hecho para desechos del cuerpo, no es un órgano sexual. Y quizá hay gente que cuando escucha el episodio se pondrá, "¡Ah! Dijeron pene en un podcast cristiano y dijeron ano". Sí, la Biblia tiene más escenas sexuales. Lea Que, el cantar de los cantares. mira, Eh, Rafa. Ah, Ujú. no, termina ahí tu punto. No, ¿y qué es eso? O sea, que tenemos que ser intelectualmente honestos y decir que esta es la realidad social de mucha de esta gente, pero también vuelvo y digo, si desean vivir así, que vivan, pero que no le exijan al Estado que, ¿cómo te digo? Que legalice una unión que el Estado no tiene nada que ver con ello. Y también, arriba de Ahora, eso, por favor, no nos obliguen a nosotros los cristianos, que ustedes saben cómo nosotros pensamos al respecto, a que reconozcamos ese tipo de unión. Ahora, a cierto punto. no, moviéndonos un poco de esta línea y ya como enfocándonos un poco en la vida cristiana, ¿hay algo que se está haciendo cada vez más popular o es una pregunta que se está haciendo cada vez más frecuente? Y es la siguiente, dado el hecho de que se ha desarrollado esta idea, ¿verdad?, del matrimonio gay, se ha desarrollado esta idea de parejas del mismo sexo, lo vemos cada vez más común, normalizado dentro de la sociedad. Viene esta pregunta y me recuerdo y te la hago y la dejo, ¿verdad? Para ver, para que conozcan nuestras opiniones. Porque yo me recuerdo, para los que no saben, yo tuve la oportunidad de poder ir a especializarme con el trabajo de jóvenes en Christ for the Nations, donde estudié ministerio juvenil. Y esto fue una pregunta que salió. Cabe decir, o sea, yo fui a capacitarme aproximadamente en el 2015, 15. 2016, fue el año que estuve, en lo que estuve por allá. Tenemos que entender lo que estaba pasando con la iglesia en ese momento. Aquí era donde estaba el auge, ¿verdad? De estas ideas como de ser un poco más abiertos al mundo para poder Ujú. atraerlos, donde vemos Y también eh, en el tiempo en el que tú fuiste, Santo, fuiste en 2015, 3 años previo a eso, en el estado de Nueva York, se había se aceptado aprobó. de forma estatal el matrimonio homosexual y en el 2015, porque tú te fuiste creo que fue en octubre, Sí, 26 de junio del 2015, de forma federal, en todos el los gobierno estados. americano lo hizo ley federal, de que Exacto. todos los estados tienen que aprobar el matrimonio homosexual. Yo llegué en verano del 2015, o sea, yo llegué meses luego de esta Ujú. aprobación, ¿verdad? Pero tenemos que entender también la cosmovisión cristiana en los Estados Unidos. Tenemos grandes movimientos de estas megas iglesias donde en cierta forma, se deja de predicar lo que es la constante vida cristiana de la lucha contra el pecado, donde se ve un poco como más aceptado, como ven como tú eres, fue una frase que se popularizó para esa época, o sea, el come as Edson, te you estamos are, viendo. bienvenidos a casa, donde las personas participaban, ¿verdad?, de la vida cristiana sin dejar atrás su vida pecaminosa. Vemos casos, por ejemplo, como en Hillsong, en Nueva York, donde hubo una polémica por el hecho de que habían una pareja homosexual que estaba dentro del grupo de alabanza. Vemos
cada vez más como prácticas seculares dentro de la iglesia. Vemos una iglesia secularizada, vamos a decir. Y vino esta pregunta mientras yo estaba en una de las clases, ¿verdad? Y la pregunta fue, ¿qué pasaría si uno de tus mejores amigos, en este caso la pregunta no fue tanto enfocada a un mejor amigo, sino a tu hermano? Imagínate que tú tienes un hermano de sangre que resulta que se identifica con la práctica homosexual y esta persona decide casarse con su pareja. ¿Por qué? Porque se había legalizado el matrimonio, se estaba haciendo una conversación común. ¿Qué tú harías como cristiano? Y yo recuerdo, a mí me causó mucho pesar. Realmente para mí fue ridículo incluso el hecho de que hubo como una votación y la mayoría de las personas, su respuesta fue sí, yo iría a la boda. Fueron. Y estoy hablando, o sea, el 80% de la clase o más. Y estamos hablando de Dijo hace que casi 10 años, ¿verdad? estamos hablando de casi, wow, cuando tú lo pones así duele. Estamos hablando de casi 10 años. Las personas en su mayoría dijeron que sí. Y a mí fue muy chocante el por qué estas personas decían de sí. Ellos decían, bueno, es que es la forma en la que yo puedo mostrar el amor de Cristo. Si yo digo que no, va a ser un obstáculo para el Evangelio. Pero mi forma de pensar en el momento fue, no, obstáculo está haciendo para el Evangelio el tú decir que sí. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando en cierta forma su estilo de vida, lo cual eso se pone como un obstáculo para que el Evangelio, que lo que habla es de eres un pecador y necesitas un salvador, se convierta en puedes permanecer como estás, así como estás, porque Cristo te ama. Entonces, Rafa, la pregunta es, si a ti te invitan una persona muy cercana a ti, porque no vamos a decir una persona lejana, porque si una persona lejana es como, no, no voy, Va de pero ahí. una persona cercana, un familiar, tu hermano, tu mejor amigo, resulta que es gay, se va a casar con su pareja y te invita a la boda, ¿cuál sería tu respuesta? Ok. La respuesta es simple. Ahora bien, cómo navegamos el transmitir la respuesta, creo que es lo difícil, porque hay una conversación, ¿verdad? No muy agradable. La respuesta es simple. Yo no, de buena conciencia, yo no puedo ir a la boda, porque yo no puedo celebrar la perpetuidad de un pecado. O sea, yo no me imagino yo, o sea, en la foto de la boda, subiendo la Insta diciendo felicidades por su matrimonio, que tengan una vida feliz. O sea, pensemos en las implicaciones de nosotros ir. O sea, es una celebración de una unión que Dios no aprueba. Podemos nosotros participar de la celebración de una unión que Dios no aprueba. Ahora bien, el tema de qué yo hiciera con la persona, lo primero que yo entiendo que o sea, el tema de las amistades, ¿verdad? Yo no creo, o sea, personalmente yo creo que nosotros como cristianos, nuestros amigos más cercanos deberían ser personas que confesen la fe cristiana. O sea, las personas que más cercanas a nosotros. Yo tengo amigos no cristianos, no me malinterpreten, pero sino que aquellos que están más cerca de nosotros y que pueden ver nuestras heridas y con que podemos ser vulnerables, tienen que ser personas que compartan la fe y amen a Jesús con nosotros. Ahora bien, en el hipotético caso de que uno de sus amigos era homosexual callado y me lo confesó y ahora me dice que se quiere casar, lo primero que tenemos, lo apropiado entiendo yo es que sentemos a la persona, expresémosle nuestro amor por ellos como persona, pero hagámosle saber la razón por la cual nosotros no podemos participar de la ceremonia, que es un ataque a nuestra conciencia, que nosotros no estamos de acuerdo con esto, entendemos que es pecado y nosotros ahí estamos, o sea, estamos celebrando algo que Dios no celebra. Tener una conversación relevante y confrontativa al respecto, yo creo que es la forma de uno manejarlo, pero la respuesta es simple, la respuesta es no. Y no tiene que ver de nuevo con tema de odio, no tiene que ver con que somos unos mega conservadores extremistas que no podemos sentar a la mesa con una persona que viva esa vida. No se trata de nada de eso. Se trata de la ética cristiana y si la estamos viviendo bien. Y de que Dios, o sea, y de celebrar algo que Dios no celebra. Y que muchas veces, excelente respuesta, yo creo que ahí yo no tengo nada que agregar porque fuese mi respuesta igual.
Fue la respuesta incluso que di en ese momento de por favor dejen de ser tan ridículo aquí y de querer ser como hippie cristiano. Pero al mismo tiempo vienen muchas cuestionantes que es como, ok, estamos claros con esa parte del matrimonio gay, pero ¿por qué tú no usas la misma vara de medición con otro tipo de unión? Por ejemplo, vemos el caso y estos son cuestionantes como que me vienen al momento. Digamos una unión de una pareja, ¿verdad? Que se había divorciado y hay un recasamiento. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me hice esta cuestionante, lo que pensé fue como, bueno, aquí también tenemos que usar la misma vara de medir en cuanto a nuestra cosmovisión cristiana. Si es un divorcio legítimo, como vimos en las escrituras, como hemos discutido ya anteriormente en otros episodios, yo entiendo que Pueden como escuchar el episodio del cristianos divorcio. tenemos un muy buen episodio cuando hablamos del divorcio en la iglesia. Yo entiendo de que sí podemos asistir cuando hay una base bíblica real, ¿verdad? Para lo que fue este divorcio y esta nueva unión. Ahora bien, yo creo que nosotros debemos usar la misma vara, ¿verdad? Cuando medimos un matrimonio homosexual, que al final de cuentas no es un matrimonio entre los ojos de Dios, con un matrimonio cristiano, entre comillas, no legítimo, donde vemos una falla a lo que es la palabra de Dios y hay una unión a pesar de estas fallas. Yo entiendo que como cristianos debemos de poner la misma vara. Por ejemplo, en mi conciencia, si es una unión que yo entiendo que va en contra de las escrituras, yo no pudiese atender. Es distinto también, y cabe decir, como muchas veces lo vemos, como, oye, yo no sé si ese matrimonio va a durar. Que a veces decimos como, oye, esas personas como que no son compatibles, ¿para qué yo voy a ir a celebrar esa boda si yo sé que se van a divorciar a los 2 años? Aquí la cuestión es diferente porque al final de cuentas se está uniendo una mujer con un hombre. O sea, que aunque tal vez no son compatibles en lo emocional, es un matrimonio ante los ojos de Dios. Pero creo que nosotros como cristianos deberíamos de poner la misma vara que ponemos tal vez para una persona que se quiere unir en una unión homosexual con una unión heterosexual también. O sea, este matrimonio es válido a lo que nosotros entendemos ante los O por ojos de Dios. ejemplo, podemos nosotros, hablando o sea, en esa misma línea de pensamiento, yo personalmente no creo que yo pudiera, cuando hay dos personas que se mudan juntos, que no están casados, Ujú. aunque sean heterosexuales, nosotros podemos ir a la fiesta del primer día de que estamos juntos en esta casa. Yo entiendo que no, porque No. estamos celebrando la fornicación. ¿Tú Y entiendes? estamos Una celebrando cosa, una unión libre que también va en contra de las escrituras. exacto, y con esto estoy diciendo que nosotros podamos visitar a esas personas, que sé yo, un día que fuimos a su casa, compartí a cenar, pero de que un día de celebración de que nos unimos y estamos viviendo juntos en esta casa. O sea, es fornicación, nosotros no podemos celebrar eso. Dios no lo celebra, nosotros Ujú. no podemos tampoco. Es la misma vara y me gustó mucho lo que tú hablabas del tema del divorcio, incluso, o sea, un recasamiento cristiano por razones no bíblicas. Podemos nosotros ir a una unión la cual no tenía bases para cual permitirse bajo los estándares bíblicos, podemos nosotros asistir a ella. También es otra pregunta que tenemos que hacernos, porque siempre se habla porque siempre queremos atacar el matrimonio homosexual, y es cierto, no podemos asistir, vamos a ser sinceros, pero ¿y si tomamos la vara de la ética sexual cristiana y la aplicamos a todo? Creo que hay ciertos lugares que nosotros no deberíamos ir a celebrar ciertas uniones tampoco. Aunque sean personas que amemos, que sean nuestros amigos, nuestra lealtad al reino de Dios va primero. Y si el rey de nuestro reino no lo celebra, nosotros que somos parte tampoco podemos asociarnos con lo que Dios no aprueba. Buenísimo. Yo creo que con eso, señores, creo que ha sido una buena conversación aquí con mi hermano Rafa, con este tema que yo creo que debemos de quitarle ya esa estampa de controversial, porque la realidad no es controversial. Es un tema simplemente donde estamos exponiendo las escrituras. Tenemos que empezar a quitar esas estampas que le hemos puesto a distintos temas. No hay controversia en esto. Es bien Es bien claro, simple, es bien bien simple. simple, es bien claro y simple. El Eh, matrimonio es y algo mira, definido por Dios. y quiero terminar con algo para que
antes de que terminemos el episodio, para que la gente también, que sea algún no cristiano que lo esté escuchando, o alguien que viene de la comunidad también. Miren, amigos, nosotros no somos antipersonas, somos antipecado. Y pecado también tiene que ver con mentir, tiene que ver con fornicar desde un punto de vista de ética sexual, el robar. O sea, a lo que quiero decir es que nosotros no somos antipersonas. Que nosotros estemos en desacuerdo con el estilo de vida de alguien no significa que tratemos a esa persona con dignidad y con amor y respeto que se merecen. Yo entiendo y lo digo, y quizás hermanos que son bien fundamentalistas pueden estar en desacuerdo conmigo. Así como yo no quiero que un grupo de la comunidad LGBTQ se pare frente a la iglesia a hacerme una protesta y a tirarme cosas, de la misma manera nosotros los cristianos no podemos pararnos frente a un bar homosexual, un bar gay, y tirarles cosas y hacerles protesta y querer quemarles el lugar. A- ambos escenarios están mal. Y nosotros los cristianos tampoco podemos participar del ataque físico ni emocional a personas que vienen de ese mundo. Si bien, como dije, la teología es simple, pero la manera como amamos a las personas y como nosotros intentamos comunicar la verdad, de donde viene nuestro reto, de cómo exponer en amor la verdad sin comprometer la verdad. Y nosotros queremos extenderle eso a toda la audiencia que nos escucha. La Biblia es clara, pero tenemos que amar a todas las personas. Amor como Dios lo define, no como el mundo y como la revolución sexual lo definió. Buenísimo. Señores, nada, gracias por estar aquí con nosotros. Ahí nos vemos en un siguiente episodio. Chao.